Bienvenidos. Esto es América Noticias bajo la dirección general de Carlos Vasallo. En contexto, las claves, las reacciones y los temas que ya están haciendo noticia. Ya te copiamos. ¡Le dimos, cojones! ¡Le dimos! Hola a todos, comenzamos poniendo en contexto las claves del día, las claves de este miércoles 20 de mayo que podría convertirse, por esto que voy a contar, en un día irrepetible o francamente en un día inolvidable. Obviamente, la brújula informativa del día ha estado señalizada en un hombre como Raúl Castro. Por fin Raúl Castro ha sido imputado por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, pero ha sido 30 años después. ¿Por qué 30 años después? ¿Por qué 30 años después si el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, si la Organización Civil de Aviación Civil, si el gobierno de Clinton, si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de América Latina dijo que estaba clarísimo, que las avionetas habían sido derribadas en aguas internacionales y no en el espacio aéreo cubano? ¿Por qué 5 administraciones ignoraron las pruebas concluyentes y la condena internacional? 5 administraciones, ¿eh? Más allá del alcance práctico de lo que acaba de suceder hoy, del indictment, de la acusación formal contra Raúl Castro, más allá de eso, el caso representa un necesario, indispensable acto de justicia histórica y quién sabe si algo más, porque recuerden que hasta que el gobierno de Estados Unidos no consiguió una base legal para capturar a Maduro, no capturaron a Maduro. Es un hecho. Eso es un hecho. Pero la señal enviada a La Habana es mucho más contundente. La justicia, le está diciendo Estados Unidos a La Habana, es la mejor herramienta contra el olvido. Y en política hay ocasiones, saben ustedes, en que un gesto, una palabra, es más fuerte que un disparo. Y en este caso ha sido así. Por eso reitero que más allá del alcance práctico de lo que ha pasado hoy, más allá de que Raúl Castro muera en su cama o muera en la cárcel, más allá de eso, esto es importante para ir contra la impunidad y la desmemoria. Porque la impunidad es una derrota. La impunidad es la peor derrota que puede sufrir la condición humana. Detalles del indictment. ¿Quiénes presentaron la acusación contra Raúl Castro en Miami? Fueron 4 funcionarios en funciones. El fiscal general en funciones Todd Malcha, el fiscal general Jason Reeden Quiñones, el subdirector del FBI Christopher Ryan, la senadora estadounidense Ashley Moody y el fiscal general de Florida James Mayer. El secretario de Justicia en funciones de Estados Unidos, Tom Blanchett, dijo que esa acusación envía un mensaje rotundo. Quienes matan estadounidenses tienen que pagar por esto. Y agregó que espera que de alguna manera Raúl Castro se entregue a Estados Unidos. Yo no creo que eso vaya a pasar. Nadie cree. Quiero decir, la mayoría de los expertos consultados no creen que eso vaya a pasar. Pero en todo caso, como dijo el fiscal general de la Florida, el Distrito Sur de Florida, esto marca un paso importantísimo hacia la rendición de cuentas. Y es justamente lo que necesita el país, lo que necesitan los cubanos de aquí, de allá y de acullá, la rendición de cuentas. Porque sin eso es imposible. Sin rendición de cuentas es imposible. No hay reconciliación histórica posible sin justicia social. Marco Rubio ha ofrecido hoy una nueva vía para Cuba con elecciones libres y sin el poder de las Fuerzas Armadas. Y ha dejado claro que el pueblo cubano es rehén de Gaesa, el conglomerado militar de los mafiosos de las Fuerzas Armadas. En un mensaje publicado en redes sociales, el secretario de Estado ha culpado al gobierno de la isla y al conglomerado militar Gaesa por la crisis energética. Rubio ha enviado un mensaje a todos los cubanos este 20 de mayo, cuando se cumplen 124 años del nacimiento de la República de Cuba, y reiteró que Trump está ofreciendo una nueva vía entre Estados Unidos y una nueva Cuba. Señaló, además, que los cubanos no quieren vivir de la caridad permanente, sino como viven sus familiares en otros países, y habló de los cubanos exitosos aquí en Miami. Pero además de las libertades económicas que disfrutarían los cubanos en esa nueva Cuba, Marco Rubio resaltó que podrían quejarse de un sistema que falla sin temor a ir a la cárcel o ser forzados a irse de su isla y elegir a quienes gobiernen en su país y votar para reemplazarlos si no están haciendo un buen trabajo. Hay más noticias, hay muchas más noticias, así que seguimos porque esto no puede parar, ¿eh? Esto acaba de comenzar.
Estos son los titulares que marcan la jornada informativa de hoy. Raúl Castro ya fue acusado en Estados Unidos. Ahora la gran pregunta es hasta dónde llegará Washington contra el dictador cubano. Tenemos los detalles. Trump endurece el tono contra La Habana. No toleraremos una dictadura a 90 millas, advirtió el presidente. Les contamos. Marco Rubio le habló directo a los cubanos. El régimen les robó el país, aseguró desde Washington. El régimen cubano estalla tras el mensaje de Marco Rubio por el Día de la Independencia de Cuba. Ampliamos la información. Además, Félix Guillermo conversa con Antonio Rodiles sobre la histórica acusación formal de Estados Unidos contra Raúl Castro y hasta dónde podría llegar ahora la presión de Washington contra el castrismo. Camilo Egaña pone en contexto junto al Manuel Supervielle las opciones que tendría Washington para aumentar la presión sobre el régimen cubano y forzar un posible acuerdo con Estados Unidos. Miguel Cosío analiza con Marcel Felipe y Nelson Rodríguez Varela las implicaciones del caso Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. Información confiable y al momento, aquí en América Noticias. Comenzamos. Hoy estamos anunciando una acusación formal contra Raúl Castro y varias otras personas por conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses. El señor Castro y los demás también enfrentan cargos adicionales, incluyendo destrucción de aeronaves y 4 cargos individuales de asesinato. Raúl Castro acaba de entrar oficialmente en la mira judicial de Estados Unidos en uno de los golpes políticos más fuertes contra el castrismo en décadas. El Departamento de Justicia presentó cargos criminales contra el exmandatario cubano de 94 años por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, un ataque que dejó 4 muertos sobre el estrecho de Florida. La acusación incluye asesinato, conspiración para matar ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves. Según fiscales federales, Castro habría ordenado directamente la operación cuando era ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. El anuncio fue realizado en la Torre de la Libertad de Miami, símbolo del exilio cubano, mientras familiares de las víctimas seguían de cerca el histórico momento. Junto a Raúl Castro, también fueron acusados varios militares cubanos presuntamente vinculados al derribo de las avionetas civiles. Washington sostiene que las aeronaves fueron atacadas en aguas internacionales, contradiciendo la versión del régimen cubano que durante años justificó la operación, alegando violaciones de espacio aéreo. La acusación llega en medio de la escalada más agresiva de la administración Trump contra La Habana, con nuevas sanciones, presión sobre el aparato militar cubano y crecientes advertencias sobre la presencia de Rusia, China e Irán en la isla. Además, todo ocurre pocos días después de la visita secreta a Cuba del director de la CIA, John Ratcliffe, aumentando todavía más las tensiones entre Washington y el régimen cubano. Y aunque todavía no está claro cómo Estados Unidos podría intentar capturar a Raúl Castro, en Miami muchos creen que el mensaje ya quedó claro. Washington parece dispuesto a ir ahora directamente contra las figuras históricas del castrismo. Camilo Lavastilla, un informe para América Noticias. Trump le declara la guerra política al castrismo. No toleraremos una dictadura a 90 millas, aseguró. Donald Trump endureció como nunca antes su discurso contra el régimen cubano y lanzó una advertencia que ya está retumbando en La Habana. En un explosivo mensaje por el Día de la Independencia de Cuba, el presidente estadounidense prometió medidas decisivas contra el castrismo y dejó claro que la presión apenas comienza. Trump calificó a Cuba como un estado canalla, que alberga operaciones militares, de inteligencia y hasta actividades hostiles contra Estados Unidos a solo 90 millas de Florida. Y el tono fue mucho más agresivo que en ocasiones anteriores. Estados Unidos no descansará hasta que el pueblo cubano recupere su libertad, afirmó el mandatario desde la Casa Blanca. Trump además acusó directamente al régimen de haber destruido la economía cubana, aplastado la disidencia y convertido al país en una estructura represiva controlada por una élite militar cleptocrática. Todo esto ocurre mientras Washington aumenta las sanciones contra el aparato militar y de inteligencia cubano, incluyendo nuevas medidas contra el G2, generales del régimen y estructuras señaladas por espionaje y represión.
La declaración también llega en medio de crecientes tensiones por la presencia de Rusia, China e Irán en la isla, y después de reportes sobre drones militares que preocuparon a agencias de inteligencia estadounidenses. En La Habana, el mensaje fue interpretado como otra señal de que la administración Trump ya no está hablando solamente de sanciones, sino de un cambio mucho más profundo en su estrategia hacia Cuba. Y mientras el régimen intenta mostrar control, en Washington cada vez son más los que creen que la presión contra La Habana está entrando en una fase completamente diferente. Un informe para América Noticias. Soy Enrique López. No fue un comunicado cualquiera, ni una declaración diplomática más desde Washington. Esta vez, Marco Rubio miró directamente a los cubanos y lanzó uno de los mensajes más duros que se recuerden contra el poder en La Habana. En un video grabado completamente en español, Rubio acusó al régimen y al conglomerado militar Gaesa de haber saqueado miles de millones de dólares mientras el pueblo enfrenta apagones, hambre y escasez. Y lo hizo en una fecha cargada de simbolismo, el Día de la Independencia de Cuba. En un día como hoy, en el 1902, la bandera cubana ondeó por primera vez sobre un país independiente. La razón por la que se ven obligados a sobrevivir 22 horas al día sin electricidad no se debe a un bloqueo petrolero por parte de Estados Unidos. Como ustedes saben mejor que nadie, llevan años sufriendo de apagones. Raúl Castro fundó una empresa llamada Gaesa. Hoy, mientras ustedes sufren, estos empresarios tienen 18.000 millones de dólares en activos y controlan el 70% de la economía de Cuba. Obtienen ganancias de hoteles, construcciones, bancos, tiendas e incluso del dinero que sus familiares le envían desde Estados Unidos. Todo pasa por sus manos. De esas remesas ellos retienen un porcentaje, pero de las ganancias de Gaesa, nada llega a ustedes. Pero ahora que dejó de llegarles el petróleo gratis, ellos compran combustible para sus generadores y sus vehículos, mientras que el pueblo se les pide que se sacrifiquen. Cuba está controlada por Gaesa, un estado dentro del estado que no rinde cuentas a nadie y acapara las ganancias de sus negocios para beneficios de una pequeña élite. Y el único rol que desempeña el llamado gobierno es exigirle a ustedes que sigan haciendo sacrificios y reprimiendo a cualquiera que se atreva a quejarse. El presidente Trump ofrece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba, pero tiene que ser directamente con ustedes, el pueblo cubano, no con Gaesa. Primero estamos ofreciendo $100 millones en alimentos y medicinas para ustedes, el pueblo, pero tiene que ser distribuido directamente al pueblo cubano por la Iglesia Católica o otros grupos caritativos de confianza. Los cubanos han llegado a la cima de prácticamente todas las industrias en todos los países, excepto uno, Cuba. Pero el presidente Trump ofrece una nueva vía entre Estados Unidos y una nueva Cuba. Una nueva Cuba donde ustedes, no solo Gaesa, pueden abrir un banco o tener una constructora. Una nueva Cuba donde ustedes, y no solo el Partido Comunista de Cuba, pueda ser dueño de una estación de televisión o de un periódico. Una nueva Cuba donde pueda quejarse de un sistema que falla sin temor a ir a la cárcel o ser forzado a irse de su isla. Y una nueva Cuba donde tengan la oportunidad real de elegir a quienes gobiernan su país y votar para reemplazarlos si no están haciendo un buen trabajo. Esto no es imposible. Todo esto existe en las Bahamas, en la República Dominicana, en Jamaica y incluso a tan solo 90 millas en Florida. Si ser dueño de su propio negocio y tener el derecho al voto es posible alrededor de Cuba, ¿por qué no es posible para ustedes dentro de Cuba? En Estados Unidos estamos listos para abrir un nuevo capítulo en la relación entre nuestra gente y nuestros países. Y actualmente, lo único que se interpone en el camino hacia un mejor futuro son quienes controlan su país. El mensaje llega mientras la administración de Donald Trump aumenta la presión contra el régimen cubano con nuevas sanciones, amenazas de más acusaciones y medidas dirigidas directamente al aparato militar y financiero de La Habana. Un gesto que muchos interpretan como otra señal de que Washington ya no solo busca castigar al régimen, sino disputar abiertamente el futuro político de Cuba. Informó Enrique López para América Noticias. Díaz-Canel estalla tras mensaje de Marco Rubio. La confrontación entre Washington y La Habana acaba de entrar en una fase mucho más agresiva, horas después de que Marco Rubio hablara directamente al pueblo cubano en un mensaje histórico por el Día de la Independencia de Cuba. El régimen respondió con furia política,
ataques al exilio y un nuevo discurso de confrontación contra Estados Unidos. Miguel Díaz-Canel rechazó la celebración del 20 de mayo y calificó esa fecha como símbolo de intervención e injerencia estadounidense. Además, llamó asalariados del deshonor a quienes apoyan el mensaje lanzado desde Washington. Que éramos lo que seguimos siendo, una revolución socialista en las propias narices del imperio. Pero detrás de las palabras hay algo mucho más profundo, porque el mensaje de Rubio marcó un cambio de estrategia. Ya no fue una simple declaración diplomática, fue un mensaje directo al pueblo cubano acusando a Gaesa, el conglomerado militar fundado bajo Raúl Castro, de haber saqueado miles de millones de dólares mientras la población enfrenta hambre, apagones y escasez extrema. Rubio aseguró que Cuba no está controlada por una revolución, sino por una estructura militar convertida, según dijo, en un negocio multimillonario mientras el país colapsa. Y el momento no parece casual. La administración de Donald Trump endurece sanciones contra el aparato militar cubano, aumenta la presión financiera sobre Gaesa y prepara nuevas medidas que podrían golpear todavía más la economía de la isla. Mientras tanto, La Habana intenta responder con el viejo discurso antiimperialista, pero lo hace en medio de una de las peores crisis de su historia reciente. Apagones de más de 20 horas, falta de combustible, inflación descontrolada y una migración masiva que sigue vaciando el país. Y ahora el choque ya no parece solamente político, porque Washington está intentando algo distinto: hablarle directamente a los cubanos por encima del régimen, mientras el poder en La Habana responde cada vez con más nerviosismo y confrontación. Les mantendremos informados sobre el desarrollo de esta noticia. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. Para que estés mejor informado, te dejamos con nuestras noticias en un minuto. Un tiktoker cubano volvió viral una historia que mezcla esfuerzo, nostalgia y familia. Logró comprar su primera casa en Cuba para regalársela a su mamá. En la publicación, el creador muestra el momento emotivo en que concreta el sueño, algo que para muchos cubanos dentro y fuera de la isla sigue siendo casi imposible por la crisis económica y el precio de la vivienda. El gesto tocó fibras porque no se trata solo de una compra, sino de una muestra de gratitud hacia la madre y de lo que pueden lograr algunos jóvenes con ingresos generados en redes sociales. La historia también reaviva el contraste entre quienes consiguen avanzar gracias al trabajo digital y quienes siguen atrapados en el mercado inmobiliario cubano, donde una casa puede parecer un lujo inalcanzable. En ese contexto, la compra de una vivienda para la madre no solo se ve como un logro personal, sino como una pequeña victoria familiar en medio de un país donde la escasez y los salarios bajos siguen marcando la vida diaria. Por eso el video conecta tanto, porque resume sacrificio, migración, redes sociales y el deseo de ayudar a la familia desde donde uno pueda. Cubanos denuncian presencia de ratas en el Hospital Nacional Enrique Cabrera, en La Habana, y la noticia desató alarma por el posible riesgo de hantavirus. La denuncia, difundida en redes sociales, alerta sobre la proliferación de roedores en el centro médico y abre la puerta a temores sobre insalubridad y condiciones sanitarias dentro de uno de los hospitales más importantes de la capital. El hantavirus es una infección grave transmitida por roedores que puede causar enfermedad respiratoria severa cuando hay contacto con saliva, orina o excretas contaminadas. Las autoridades sanitarias cubanas han insistido en que, de momento, no hay casos documentados del virus en la isla, pero reconocen que el país se mantiene en alerta y en vigilancia, sobre todo en puertos, aeropuertos y zonas de arribo internacional. Pese a eso, la imagen de ratas en un hospital de referencia alimenta el temor de que un eventual brote de hantavirus o cualquier otra enfermedad vinculada a roedores pueda encontrar tierra fértil en un sistema sanitario bajo presión por la crisis energética y de recursos. En la práctica, la denuncia no solo habla de fauna descontrolada, sino de la preocupación de la población por la higiene, la prevención y la capacidad del Estado para mantener estándares mínimos en sus centros de salud.